Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Rian vivía en la época del rey Arturo y sus caballeros, en la parte de Bretaña que hoy se conoce como Inglaterra. Tenía 12 años, el cabello largo y rojo y los ojos verdes. Vivía con su madre y su padre en un pequeño pueblo cerca del castillo del señor Brangwyn. El señor Brangwyn era el señor del castillo y del pueblo, y todos le tenían miedo. Era un hombre grande y gordo, con cabello negro y ojos negros y fríos. Era malo y codicioso. Siempre quería más impuestos de los pobres del pueblo. Simon Grimstone era el padre de Ryan y era valiente y amable. Era un hombre alto y delgado, con cabello rubio y ojos marrones y bondadosos. A la gente del pueblo le caía bien Simón porque siempre los ayudaba. No le tenía miedo al señor Brangwyn. Un día, el señor Brangwyn y sus caballeros fueron al pueblo y se detuvieron frente a la casa de Simón. «Simón Grimstone», gritó el señor Brangwyn. «Mataste un ciervo en mi bosque. Nadie puede entrar en mi bosque. Mis hombres te llevarán a prisión». «No es cierto», dijo Simón. «No entré a tu bosque y no maté ningún ciervo». «Llévenlo a prisión», dijo el señor Brangwyn a sus hombres. «Quieres meterme en prisión porque no te tengo miedo», dijo Simón. «Eres un hombre codicioso. La gente de este pueblo tiene hambre porque tú te quedas con todo su dinero». «Cállate», gritó el señor Brangwyn furioso. «Te callarás en prisión, Simón Grimstone». La esposa de Simón, Marianne, estaba detrás de su esposo y comenzó a llorar. «Llévense también a su esposa», dijo el señor Brangwyn. «Puede trabajar en la cocina del castillo y pagar la comida que su esposo come». «Por favor, no me separen de mi hija», dijo Marianne llorando. «No hay nadie que pueda cuidar de ella. Se quedará sola». «Por favor, no se lleven a mi madre», gritó Rian. Pero los hombres del Señor no escucharon a Rian y se llevaron a sus padres. «¿Cuándo podré ver a mis padres otra vez?», preguntó llorando. Los hombres del Señor rieron y se marcharon. Los aldeanos estaban furiosos, pero no podían hacer nada. Desde ese día, empezaron a llamar a Rian la huérfana del señor Brangwyn. Rian entró en su casa y se sentó junto al pequeño fuego en la habitación fría. Estaba muy triste y sola. «¿Qué haré sin mis padres?», pensó. «Debo encontrar un trabajo». Al señor Brangwyn le gustaba comer todo tipo de comidas, pero sus favoritas eran las trufas. Era muy difícil encontrarlas porque crecían bajo tierra, en las raíces de los árboles. Rian decidió buscar trufas para el señor Brangwyn. Ahora tenía un trabajo. Cada mañana, Rian iba al bosque con una gran cesta.
buscaba trufas todo el día. Al final del día, miraba su cesta, pero veía muy pocas trufas. Hoy solo encontré 3 trufas, pensaba con tristeza. Y el señor Brangwyn quiere muchas para sus cenas. Se enojará. ¿Cómo puedo encontrar más trufas? Por la noche, siempre pensaba en su pobre padre y su madre. Al señor Brangwyn le gustaba cazar en el bosque con sus caballeros. A menudo cabalgaba por el bosque cuando Rian buscaba trufas. Él y sus hombres siempre hacían mucho ruido y asustaban a los animales. Los aldeanos decían que había animales extraños en el bosque del señor Brangwyn, como unicornios y dragones. Rian siguió buscando trufas en el bosque todos los días durante un año. Una tarde, escuchó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta y ¿qué vio? Un hermoso caballito. Era blanco y tenía una melena y una cola preciosas. Uno de los aldeanos vio al hermoso caballito esa tarde y les dijo a sus amigos: «Vi un caballito blanco en el bosque y estaba siguiendo a Rian. Dijo que era un animal muy bello. Quizás podamos atraparlo y dárselo al señor Brangwyn y así pagar menos impuestos», dijo un joven. «Es una buena idea», dijo una anciana. Al día siguiente, los hombres del pueblo intentaron atrapar al pequeño caballo blanco, pero él corrió y se perdió en el bosque oscuro. Esa tarde, Rian regresó a casa con una cesta llena de trufas grandes. «¿Dónde encontraste esas trufas tan grandes?», preguntó uno de los hombres del pueblo. «Un caballito amistoso me ayudó a encontrarlas», dijo Rian felizmente. «¿Oíste eso, Ricardo?», dijo el hombre a su amigo. «El caballito la ayudó a encontrar las trufas». A la mañana siguiente, todos en el pueblo fueron al bosque para buscarlo. «Si encontramos muchas trufas, podemos usarlas para pagar nuestros impuestos al señor Brangwyn», dijo un joven. «Sí, y tendremos dinero para comprar comida», dijo una joven delgada con 2 niños hambrientos. Buscaron por todo el bosque, pero no pudieron encontrar al hermoso caballito blanco. Se estaba escondiendo en un lugar secreto. Cuando regresaron al pueblo, el caballito fue a ver a Rian. Ella lo siguió y encontró muchas trufas para su cesta. El hermoso caballito quería a Rian y quería ayudarla. Día tras día, la cesta de Rian siempre estaba llena de trufas para el señor Brangwyn. Pronto, los sirvientes del castillo empezaron a hablar sobre las cestas de trufas y el extraño caballito. Uno de los caballeros del señor Brangwyn los escuchó y decidió seguir a Rian al bosque. Se escondió detrás de un gran árbol y esperó al pequeño caballo blanco. Esa tarde, regresó al castillo y habló con el señor Brangwyn.
Ya sé por qué Rian encuentra tantas trufas, dijo el caballero felizmente. ¿De verdad? Dijo el señor Brangwyn. Dímelo. Hoy estuve en el bosque y me escondí detrás de un gran árbol, dijo el caballero. Y de repente vi... ¿Qué viste? Dijo el señor Brangwyn. Dímelo rápido. Hay un caballito extraño que vive en el bosque, y Rian lo sigue. Luego, él se detiene y huele el suelo. Ahí es donde Rian busca trufas y las encuentra. ¿Qué? Dijo el señor Brangwyn, sorprendido. ¿Un caballito que encuentra trufas? Sí, dijo el caballero. Y cuando la cesta de la niña está llena, se sienta bajo un árbol y descansa. El caballito se sentó junto a ella y ella le cantaba dulces canciones, pero había algo extraño en él. ¿Qué? Preguntó el señor Brangwyn. Tiene un bulto entre los ojos, dijo el caballero. ¿Un bulto? Entonces es un unicornio joven, exclamó el señor Brangwyn. Pronto ese bulto crecerá y se convertirá en un cuerno. Es un unicornio, una criatura mágica. ¿Un unicornio? Dijo el caballero sorprendido. No sabía que había unicornios en el bosque. El señor Brangwyn llamó a los mejores cazadores del pueblo a su castillo. Ustedes son los mejores cazadores del pueblo, dijo el señor Brangwyn. Ahora escuchen con atención. Deben ir al bosque y encontrar al caballito blanco, dijo el señor Brangwyn. Luego tráiganmelo. Hay una recompensa para el cazador que lo encuentre, una gran recompensa. Ahora vayan. Los cazadores fueron al bosque y buscaron al hermoso unicornio blanco. Buscaron durante días, pero nadie pudo encontrarlo. El señor Brangwyn estaba furioso y los cazadores le tenían miedo. Una tarde, un viejo caballero que vivía en el castillo fue a ver al señor Brangwyn. ¿Quiere encontrar al unicornio, señor?, preguntó el viejo caballero. Por supuesto que sí, dijo el señor Brangwyn. Entonces debe enviar a la joven al bosque sola, dijo el viejo caballero. ¿Sola? ¿Pero por qué?, preguntó el señor Brangwyn. Cuando el unicornio la vea, se acercará y se sentará junto a ella. Ella le cantará y él se dormirá. Entonces los cazadores podrán atraparlo. Es una muy buena idea, dijo el señor Brangwyn. Llamó a sus caballeros y dijo: Vayan al pueblo y traigan a Rian. Quiero verla de inmediato. Los caballeros fueron al pueblo y buscaron a Rian por todas partes. Cuando ella los vio, sintió miedo. ¿Qué quieren?, pensó. Debes venir con nosotros al castillo de inmediato, dijo uno de los caballeros. ¿Por qué debo ir con ustedes?, preguntó Rian. El señor Brangwyn quiere hablar contigo, dijo otro caballero.
súbete a este caballo rápidamente. Rian subió al caballo y fue al castillo con los caballeros. La llevaron al gran salón, donde el señor Brangwyn estaba sentado en una mesa larga con sus amigos. Reían y comían todo tipo de manjares. «Joven Rian», dijo sonriendo, «debes ayudarme a atrapar al hermoso unicornio blanco del bosque». «¿El unicornio blanco?», preguntó Rian sorprendida. «Sí, ese caballito blanco es un unicornio joven», dijo el señor Brangwyn. «Entonces es una criatura mágica», dijo Rian. «Cuando estés en el bosque, debes llamarlo», dijo el señor Brangwyn. «Él vendrá a ti». «Oh, no», dijo Rian. «El pequeño unicornio es mi amigo. Él me quiere. No puedo hacer lo que me pides». «Debes hacer lo que te digo», gritó el señor Brangwyn. «Soy tu señor. Si no me obedeces, mataré a tu padre y a tu madre». Rian comenzó a llorar y no podía detenerse. ¿Qué podía hacer? Se sentía terrible. «Mañana por la mañana iremos al bosque para atrapar al unicornio», dijo el señor Brangwyn con rabia. Miró a uno de sus caballeros y dijo: «Llévate a esta niña, puede dormir en la torre. Quiero terminar mi comida ahora. Traigan el pollo asado y las trufas, rápido». La pobre Rian no durmió en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el señor Brangwyn y sus caballeros la llevaron al bosque. El señor Brangwyn y sus hombres se escondieron detrás de unos árboles y Rian se sentó en la hierba. Esperaron todo el día y toda la noche. Cuando la luna estaba alta en el cielo, el joven unicornio llegó y se sentó junto a Rian. La miró con sus grandes ojos y puso su nariz junto a su mejilla. Era feliz cuando estaba con su amiga. Pero Rian no podía cantar porque tenía miedo y estaba triste. De repente, el señor Brangwyn apareció cabalgando por el bosque en su gran caballo negro. Rian saltó sobre el unicornio, le rodeó el cuello con los brazos y se alejó rápidamente. El señor Brangwyn lo siguió. Los caballeros y los cazadores esperaron a que su señor regresara con el unicornio. Estaba muy oscuro en el bosque y no podían ver nada. Pero oyeron el sonido de los caballos y luego un grito fuerte. Esperaron mucho tiempo, pero su señor no regresó. Muy temprano a la mañana siguiente, los caballeros y cazadores empezaron a buscar al señor Brangwyn. Después de muchas horas, lo encontraron en el bosque. Había sangre por todas partes. La sangre salía de su corazón. «Está muerto», dijo un caballero. «¿Pero quién lo mató?», preguntó otro. «No lo sé», dijo un joven cazador.
Todos miraron el cuerpo del señor Brangwyn, pero nadie estaba triste. Su hijo, el señor Iva, era el nuevo señor. Era un joven amable y simpático, y todos lo querían. Ayudó a los aldeanos y todos los prisioneros fueron liberados. Los padres de Rian finalmente regresaron a su hogar y ella estaba muy feliz. —¿Rian? —preguntó su padre. —¿Quién mató al señor Brangwyn? Tú estabas en el bosque esa noche. —Es un secreto, papá. Es mi secreto —dijo Rian sonriendo. Solo puedo decir una cosa. Los unicornios también tienen padres.